Las semillas ancestrales, digamos que es esa riqueza que ha alimentado a todos los pueblos a lo largo y ancho del planeta. Es la razón de ser de la agricultura. Sin una semilla no hay agricultura. Sin las semillas no hay alimento en las mesas de las personas a diario. Y decimos que son semillas criollas, nativas o ancestrales, porque son semillas que al pasar de los años han vivido, digamos, evolución, donde ellas solas, sin ayuda de nadie, se han adaptado a todos los embates del cambio climático y todas las problemáticas que pueden estar ligados a los cultivares. La semilla es la base de la vida, entonces el vientre de nuestra Pachamama necesita sus semillas ancestrales, necesita tener todo esto en la mesa de sus hijos. Entonces nosotros no podemos perder esta variedad de alimentos. Nuestra alimentación se basa ya en 5 o 6 productos comerciales, o sea, ya la gente si no tiene un plato de arroz en la mesa no come. Por ejemplo, la quinoa era el arroz de nuestros indígenas. La quinoa germinada tiene todos los aminoácidos que necesita el cuerpo humano. Entonces nos estamos perdiendo de llevar a la mesa grandes alimentos por desconocimiento. Entonces la invitación es a que empecemos a buscar calidad en lo que consumimos, empecemos a fortalecer los comercios locales para que haya mayor producción de variedad de alimentos. Estamos perdiendo cosas importantísimas dentro de nuestra alimentación y nos estamos limitando a cosas que realmente no nos nutren. Entonces cada día vamos a estar perdiendo más el equilibrio en nuestro cuerpo porque estamos dejando de alimentarnos con todo lo que nuestra madre naturaleza nos ha dado y se está perdiendo esa memoria ancestral de la semilla. Nos encontramos en la Granja Agroecológica Valeria. Es una iniciativa familiar que nace hace 12 años. Digamos, cuando iniciamos estos procesos no teníamos conocimiento de qué era la agricultura, pero nos fuimos enamorando tanto que se ha convertido en nuestro proyecto de vida. Mi nombre es Jairo Elías Lozano, soy tecnólogo en producción agroecológica, estudiante de último semestre de agronomía y hago parte de un consolidado de personas que nos dedicamos a cuidar y a custodiar semillas criollas, nativas y ancestrales. En ese aprendizaje que vivimos, pues nos encontramos con una parte fundamental para todos estos sistemas productivos, que es la semilla, una parte vital. En ese uso de ideas, pues comenzamos a indagar sobre qué podíamos hacer para conservar esas semillas. Y nos encontramos una grata sorpresa en que ya había un consolidado de personas, de comunidades indígenas, de grupos organizados que se dedicaban a hacerlo, a cuidarlas y a custodiarlas. Entonces, a medida que fuimos aprendiendo sobre la importancia de la semilla, nos fuimos uniendo también al trabajo que vienen realizando estas organizaciones y nos dedicamos de lleno a cuidar y a custodiar algunas de estas semillas, a brindar, a prestar ese granito de arena, a aportar ese granito de arena que podemos hacer desde nosotros como organización, como finca, como granja, en ese cuidado. Digamos que no ha sido solo aprendizaje, sino que al pasar del tiempo hemos venido adaptando y adecuando algunas a nuestro sistema. Mi nombre es Olga Rocío Ruiz Alzate, soy zootecnista de profesión. Hace 5 años me convertí en agroecóloga y a partir de ahí guardiana de semillas. Yo soy campesina, llegué a estas tierras antioqueñas hace aproximadamente 39 años con mi familia. Venimos de Boyacá. Mi papá es nativo de Génova, Quindío, y mis bisabuelos eran cafeteros.
Mi bisabuela era una custodia de semillas y admiro profundamente esa ancestralidad de conservar las semillas, sembrarlas, guardarlas, de salir al huerto y coger tu delantal y poder cosechar todo lo que te vas a comer en tu almuerzo y el de tu familia. Entonces retomé ese camino cuando volví de la ciudad. Me fui cuando pues hubo como crisis económica acá en la finca, pensé que de pronto no había horizonte en el campo y fui a probar suerte en la ciudad. Me di cuenta que la ciudad de pronto es un mundo muy difícil cuando quieres tener seguridad alimentaria, cuando quieres tener una paternidad y maternidad sostenida con tus hijos, porque no hay tiempo, no hay espacio para eso. Entonces, cuando fui consciente de esa necesidad que tenía de criar a mis hijos, de estar al pendiente de mi familia, decidí volver a mi raíz. Y al volver a mi raíz empecé a retomar toda la ancestralidad de mis raíces. Es como si ellos me hablaran y me empezaran a guiar por este camino. Empecé a trabajar con el tema de la agroecología porque ante todo quería que mis alimentos fueran limpios y los alimentos que le ofreciera a mis hijos fueran limpios. Entonces empecé a cultivar, empezamos ciclos de producción donde podíamos garantizar el abono, donde podíamos garantizar la seguridad alimentaria de la casa. Entonces arrancamos con gallinas ponedoras y conejos, cuys. Luego empezamos a sembrar ya todo el tema de las huertas, a recuperar semillas con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con custodios de semillas de la zona y hemos ido salvando y recuperando una cantidad de semillas ancestrales que se creían perdidas y ahora pues las podemos tener acá en la granja. Por donde se camina se encuentra una planta que tiene una historia, porque la semilla es la historia y de ahí su importancia. Acá tenemos una gran diversidad, una gran variedad de semillas. Hay unas que para nosotros es muy importante porque son las que nos dedicamos a custodiar y a guardar. Hay otras que siguen siendo importantes también, no hay que mermarles importancia porque son las que nos están alimentando a diario y las que están ayudando a alimentar a nuestros aliados comerciales, a nuestros amigos, a todas esas personas que buscan en nosotros esa fuente de alimento para poder suplir la necesidad de sus familias. Principalmente cuando uno va a conservar semillas o les va a hacer una cadena de custodia, pues tiene que tener en cuenta que sean de las mejores plantas del cultivo. Ya empiezas a seleccionar desde que están sembradas, cuáles fueron las mejores. A veces les coges las semillas, las traes a casa, pues en las leguminosas siempre las vamos a encontrar en vainas. Entonces las vainas deben de que estén completamente secas. Ya apenas estén completamente secas, ya las puedes desgranar y vas a encontrar pues los frijolitos, en el caso de las leguminosas, las habichuelas, las alberjas. Entonces ya estos los seleccionas, les haces nuevamente una selección de los más grandes, los más redondos, los que tengan como las mejores características y ya a partir de ahí pues los guardas en un envase. En el caso mío, yo los guardo en un frasco de vidrio y los guardo en la nevera. Aproximadamente te pueden durar un año de viables para el cultivo. La granja viene haciendo un trabajo muy especial con algo de tubérculos. Los tubérculos son andinos, las papas son andinas, son de nuestros Andes. Son más de 5.000 variedades a lo largo y ancho de los Andes. Con países que se han especializado mucho, Perú y Ecuador y Bolivia, digamos que han marcado la pauta en cuidado y custodia de ellos. Acá en Colombia, en el sur del país, hay unos movimientos que se han dedicado explícitamente a custodiar papas. Estamos hablando de comunidades indígenas en Nariño y en Cauca sobre todo. Nosotros hemos sido afortunados que precisamente por alianzas, por convenios o por visitas de estas personas, de estos custodios, hemos obtenido parte de esos materiales genéticos, de esos materiales.
Y a partir de que ellos nos conceden, digamos, esa confianza, depositan la confianza en nosotros para tener esos materiales, empezamos el proceso de custodia de ellos. Acá tenemos un ejemplo de ellos. Mira que gastronómicamente la cultura nos han enseñado que las papas de consumo son muy pocas. Son 3, 4, 5 variedades máximo. Y les digo, son más de 5.000 variedades donde encontramos papas amargas, papas dulces, papas duras, papas blandas, cada una con una característica y una cualidad distinta. Que si nosotros recuperamos esa cultura gastronómica, pues eso nos brinda toda una línea de manjares para nuestro paladar que podremos disfrutar fácilmente. Acá solamente hay un ejemplo de 3 variedades de las que manejamos. La granja como tal en estos momentos custodia cerca de 30 variedades de papas, hablando de papas. Hay algunas variedades nativas que digamos son muy apreciadas porque son coloridas. No solamente son deliciosas, sino que son muy atractivas a la vista. Entonces, son papas que tienen, digamos, esa conjugación de colores en su interior. Y así como vemos estas de color así moradito, violetica, encontramos colores rojos, unos amarillos también, o sea, hay gran diversidad también en las tonalidades que encontramos en el interior de estos almidones. Hay unas papas blandas, esta es una de las papas, por ejemplo, más exquisitas a la hora de hacer cualquier preparación en la cocina, ya que tiene unos almidones que son muy exquisitos al paladar, entonces eso la hace atractiva. Acá no vamos a encontrar ninguna de esas papas que la cultura nos ha querido imponer como plan de gastronomía permanente. ¿Encontramos papas criollas? Sí, pero no es la amarillita que encontramos todos los días en el supermercado, sino que tenemos papas criollas negras, papas criollas rojas, que son variedades que han resistido todos los embates del tiempo. En el caso también, por ejemplo, del maíz, debemos buscar que la mazorca esté completamente seca, que el capacho esté completamente seco, que el pelito ya esté completamente seco. Ya ahí lo traemos a casa, seleccionamos de que sea el que vamos a seleccionar para semilla va a ser siempre el centro. Entonces desgranamos esta parte del centro para semilla y a partir de ahí nuevamente los mejores granos, siempre que buscamos conservar la mejor calidad para nuestras futuras cosechas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, aquí vemos diferentes tipos de maíz. Está el maíz común, este es un maíz enano, que es como vino tinto, aunque se nos cruzó con otro maíz, entonces perdió mucho su viabilidad genética, su pureza, perdón. Tenemos el otro maíz que vemos que es como una capita por encima blanca y amarillo por debajo, y tenemos el común maíz capio. Es un maíz que es nativo de esta zona y tiene mucha utilidad para hacer harinas, para hacer arepas, es muy tradicional y se ha perdido casi que la cultura del maíz capio, muy pocas personas ya la conservan. Hay una plantica saliéndonos de las papas, por ejemplo, que nosotros queremos mucho y desde nuestros inicios como granja pues tuvimos la fortuna de que llegara a nosotros. Y esa semillita la queremos precisamente porque el significado que tiene para toda la cultura latinoamericana, porque es que es una planta que ha alimentado pueblos enteros y lo sigue alimentando. Por ejemplo, la cultura antioqueña, esa cultura paisa que tenemos en nuestras venas, muchos de sus platos típicos dependen de esta plantica. Esta es una plantica que ha estado por más de 10.000 años sobre la faz de la tierra. Su nombre es teocintle y es la que dio origen a todos los maíces que conocemos. Pues hoy día hay gran diversidad de maíces, encontramos maíces blancos, maíces amarillos, rojos, negros, azules, morados, multicolores, pero hace 10.000 años los maíces eran uno solo, donde los maíces no tenían tuzas, los granos no iban pegados a un centro que lo sostenía, sino que era una formación donde cada grano iba sobrepuesto uno en otro. Ahí estoy cosechando maíz. Los maíces, digamos que
han significado tanto es precisamente por todo ese valor nutricional que tienen esos granos y que pues han permitido que pueblos enteros, por algo las comunidades indígenas antiguas, hablando mayas, aztecas, consideran que el maíz era oro, esa era la riqueza de ellos. Tenemos los tomates cherries, por ejemplo estos era como les explicaba anteriormente, hay que dejarlas vinagrar, entonces tú coges y seleccionas que sea grande, que esté bien maduro. Esta es una variedad de cherry, que es el cherry amarillo. Es muy dulce, muy rico para las ensaladas, para consumirlo así en fresco. Entonces lo dejas que esté súper maduro, luego le cortas la parte de arriba, le cortas la parte de abajo y luego en un frasco de vidrio lo picas en tajaditas, ya dependiendo de la cantidad de tomate que vayas a conservar, y lo dejas ahí, lo tapas con un paño, para que no le entren los moscos, y lo dejas ahí vinagrando tipo una semana. A la semana luego la pasas a un coladorcito así como este, lo lavas bien y te van a quedar todas las semillitas ahí, y ya en el mismo coladorcito los puedes dejar ahí que se te sequen y luego lo guardas en una bolsita. Lo puedes guardar refrigerado o lo puedes dejar ya si tienes un sitio pues específico para tus semillas. Lo mismo puedes hacer con la semilla del lulo, con la semilla de la berenjena, con la semilla del pepino cohombro. Son semillas que conservas como de esta forma. Lo mismo también con las guayabas, entonces haces lo mismo, las picas y las dejas vinagrando y ya las puedes utilizar. Las fresas, por ejemplo, nosotros acá las manejamos por estoloncito, o sea, la planta madre produce pequeños hijitos, entonces seleccionas los mejores, los llevas a bolsa y ya tienes nuevas variedades. Esta fresa es la fresa criolla tradicional, esta fue la que yo conocí en mi infancia y son deliciosas y son muy resistentes a enfermedades, adaptadas ya a los sistemas orgánicos, te resisten cualquier enfermedad. Lo que es en frijoles, también tenemos una gran diversidad. Generalmente es otro de los productos que la cultura ha atrofiado nuestro paladar, porque hablando en Colombia, solamente nos han permitido disfrutar de 2 o 3 variedades. Si uno va a una tienda o a un supermercado, a alguna legumbrería, a algún sitio, y piden frijol, siempre te van a sacar un frijol cargamanto, es lo que asocian con frijoles. Pero es una diversidad tan rica, tan exótica, donde cada uno de ellos, al igual que las papas, tiene una característica que podemos aprovechar en la gastronomía. Acá tenemos 2 que son muy especiales y es porque son 2 que han sobresalido acá en Antioquia. Los han cuidado mucho, son frijoles de un comportamiento en planta, en campo muy bonito, y estamos hablando, cuando digo bonito, es porque se adaptan fácilmente a cualquier clima, a cualquier zona, a cualquier altura. Cargan bastante, o sea, dan muy buena cantidad de vainas por planta, muy buena cantidad de granos por vaina, y eso implica que por área nos va a dar mucho más alimento. Y fuera de eso, cuando los llevamos al plato, también el sabor, pues nada que envidiarle a esos cargamantos que hablábamos. Otra semilla que también le tenemos mucho cariño es la del pepino de rellenar. Es una semilla que está casi desaparecida. Las personas no saben cómo utilizar o cómo consumir el pepino de rellenar. Este pepino, las abuelas tradicionalmente lo cogían, le cortaban acá el rabito y lo llenaban con carne, con arroz, con verduras y lo ponían a sofreír y es delicioso. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos picado en guisos, lo hacemos con arroz, lo hacemos en cremas, o sea, tiene muchísimos usos. Lo puedes hacer salteado y la semilla pues es muy fácil de conservar, se saca, se deja secar. Se seleccionan las mejores, las más grandes. Vemos que tengo varias acá que me dieron ese pepino, ¿cierto? Entonces, bueno, esta está grande, esta está linda, esta está también muy grande.
y ya dejo las más grandes aparte y descarto las otras. Entonces, en el tema de selección de semillas siempre tenemos que buscar la mejor calidad, es uno de los puntos más importantes. Digamos que esto es un gran movimiento que está a nivel mundial. Entonces, cuando hablemos de semillas criollas, nativas y ancestrales, no que queramos decir que solamente son las que tenemos acá en nuestro entorno. Eso sería, digamos, una mentalidad muy pequeña de nuestra parte, porque estos movimientos están dispersos en todo el mundo y cada uno está aportando a eso. Buscamos entre los mismos movimientos que nos dedicamos al custodio de semillas a compartirnos material para evitar que se nos pierda en el tiempo. ¿Me explico? Si nosotros como granja pretendemos conservar una semilla en el tiempo y nos volvemos tan celosos con ella que no se la compartimos a nadie, puede llegar un momento donde una plaga, una enfermedad, el cambio climático, cualquier adversidad nos acaba el cultivo y se nos perdió la semilla. Y como no habían baches de esa semilla en otras granjas, la perdimos para toda la vida. Tenemos esta variedad de habichuela, que es una habichuela gigante. Con 3 habichuelas ya te preparas una muy buena sopa y es muy adaptable a cualquier clima, cualquier temperatura. Y la semilla pues la podemos ver acá igual. Dejas secar la vaina, la dejas secar bien cuando ya las tienes disponibles para la semilla, entonces ya las cosechas y mira, es una habichuelita, un rosa claro, que no es la típica habichuela que es blanca, sino que es como un rosadito claro. Y yo no la conocía, fue un amigo francés que nos trajo una variedad, la sembramos aquí, se adaptó de una y hemos comido habichuelas todas las que tú quieras. Queremos compartirla porque una de las labores del custodio, como el conocimiento, es no quedarte con las cosas. Entonces, si tú no compartes una semilla, si no haces que se replique y que más y más personas la siembren, pues no estás haciendo tu labor de custodio bien hecha. Entonces, eso han entendido las comunidades indígenas. Ellos han sido muy juiciosos y han sido muy celosos con la semilla. Y han sido tan celosos que ellos se blindan de tal manera que no permiten el ingreso de cualquier semilla a sus unidades. Pero sí, cuando encuentran personas juiciosas que quieren hacer la tarea, les brindan la posibilidad de tener los materiales que ellos han custodiado y guardado para poder tener muchas más partes, muchos más sitios con esa misma semilla y que no se pierda. Por ejemplo, estas son unas semillas que están también casi desaparecidas. Las habas se utilizaban muchísimo por los abuelos para hacerlas con lo del arroz. Son semillas que se pueden simplemente, igual que las leguminosas, dejas crecer la planta, secar y luego cosechas y guardas la mejor calidad para tu siguiente cosecha. Una de las plantas que ha vivido con mi papá desde la época de los bisabuelos es el bore. Para nosotros tiene pues una parte cultural muy bonita porque esta planta es resistente a todo. En la época de la langosta, mi familia se salvó de sufrir hambre porque la langosta no le gustaba el bore. Entonces este tallo es el que se consume. Nosotros la pelamos con un cuchillo y esta parte interna se puede consumir en sopas, en cremas, con los frijoles, se puede hacer con fritas, se puede hacer en puré, se puede hacer en harina, o sea, la picas, la mueles y la dejas secar y se puede hacer en harina para conservarla. La hoja, por ejemplo, nosotros acá, esta hoja la utilizamos para alimentar las gallinas por su alto contenido en proteína, entonces suplementamos nuestras gallinas, su alimentación se suplementa con las hojas de bore y nosotros nos consumimos el tubérculo. Cornaria, dentro del plan institucional, tiene durante este cuatrenio el apoyo a 75 guardianes o custodios de semillas. En este apoyo lo que se hace es recuperar, multiplicar y seleccionar todas esas semillas, no solamente las semillas, sino recuperar los saberes ancestrales que estas comunidades tienen, ¿sí? Recuperar en torno a la semilla, la multiplicación desde el inicio para poderla replicar a los demás municipios y
en torno a esos saberes que se han perdido durante tanto tiempo, volverlos a instaurar en cada uno de los municipios del oriente de Antioquia, en la jurisdicción de Cornal. Hoy día hay algo que preocupa y son los paquetes tecnológicos que vienen ligados a las semillas que han sufrido algún proceso de transformación por modificación genética. Nosotros estamos de lleno en contra de la modificación genética de las semillas. Todas estas modificaciones nacen con la Revolución Verde, donde digamos la ideología con la que nace era bonita, pues querían tener gran cantidad de alimento para saciar la hambruna a nivel mundial. Sin embargo, ¿a qué costo lo estábamos haciendo? Y es que esos paquetes tecnológicos a los que ligan las semillas implican que estamos esterilizando el suelo, estamos trayendo problemas de salud al hábitat y a nosotros mismos. Entonces, digamos que esas no son las condiciones que debemos tener para el cuidado y la alimentación de nuestras familias. Es triste ver que la mayoría de campesinos no tiene seguridad alimentaria y no tiene conciencia de la importancia de tener y preservar sus semillas. Es muy importante que se difunda este mensaje, de que empecemos a recuperar nuestros principios, o sea, ¿dónde está la base de la agricultura de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos? En la semilla. Perder estas semillas es perder nuestra identidad como pueblos. Perder estas semillas es perder nuestra soberanía alimentaria. Cada semilla viene enmarcada por una historia de cada pueblo, de cada ser, de cada persona. Es parte de nuestra historia. Nosotros somos maíz, somos arveja, somos tomates, nosotros somos eso. Si perdemos una semilla, perdemos toda nuestra parte de nuestra vida.